Buen día a todos los seguidores de nuestras distintas redes sociales. Hoy vamos a ver un tema en este videito que es básico. Me lo han pedido mucho, que explicáramos cómo funciona la tensión en la bobina con motores que funcionan con varios niveles de tensión. En este caso funcionan con 220, con 380, con 440 y con 762 voltios. ¿Cómo es que se comporta la tensión en estos motores en su bobina? Sin más preámbulo, vamos a ver cómo es el comportamiento. Vamos a partir de algo muy sencillo, que tenemos dos posibles conexionamientos. El conexionamiento en estrella, que lo vemos por acá, y el conexionamiento en delta, que también lo vemos por acá. Entonces esto es muy importante para ver cómo es que se comporta la tensión en cada nivel de operación en 220, en 380, en 440 y en 762. Recordemos que para que pueda haber esta configuración de esos cuatro niveles de tensión, el motor tiene que tener 12 terminales de salida. Esta es una condición sine qua non para que el procedimiento funcione. Recordemos esta teoría también, que en el caso de la conexión estrella, recordemos que la corriente de fase es igual a la corriente de línea y la tensión de fase es igual a la corriente de línea entre raíz de 3. Y recordemos que en delta la tensión de fase es igual a la tensión de línea y la corriente de fase es igual a la corriente de línea entre raíz de 3. Entonces, tomando en cuenta esos principios y las configuraciones que podemos hacer tanto en estrella y en delta, vamos a ver cómo se comporta la tensión o los niveles de tensión que vamos a conectar ese motor y cómo debemos de conectar la bobina para que el motor funcione bien sin entrar en sobrecarga ni entrar en una operación de tensión que no es la correcta. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver ahora en cada nivel de tensión cómo es la configuración correcta. Aquí tenemos para la conexión, para la alimentación en 220. Entonces, si nosotros tenemos que el motor lo vamos a conectar en 220, recordemos que algo es muy primordial. Cada bobina, en este caso este motor tiene dos grupos de bobinas por fase. Recordemos también algo muy básico. Este grupo de bobinas puede estar compuesto por otras bobinas que están en serie para configurar esta bobina. Para simplicidad de la explicación, reflejamos que esta bobina es una sola. Entonces, esta bobina está diseñada de fábrica, o el embobinador que la hizo, para 220 voltios. Entonces, como tenemos 12 terminales para configurar este motor para que se conecte en 220 voltios, simplemente hacemos esta configuración doble delta paralelo. Las bobinas están en paralelo, por ende, por ley de circuito, todo esto está al mismo potencial, 220 voltios, y como la tensión de fase es igual a la tensión de línea en la configuración delta, entonces acá este motor va a funcionar con esta configuración con una tensión de alimentación de 220 voltios sin problema. Entonces tenemos la primera configuración, doble delta paralelo para 220 voltios. Vamos a la siguiente ahora. Ahora aquí tenemos la configuración para que el motor opere con 380 voltios. ¿Cuál es la configuración? Es la configuración doble estrella paralelo. Entonces tenemos la bobina. Aquí vemos que la nomenclatura es la básica de siempre de los terminales de salida: T1, T4, T7, T10, T2, T5, T8, T11, T3, T6, T9, T12, la básica, pues, para que lo tomen en cuenta. Entonces, para 380, recapitulando, lo conectamos la bobina en doble estrella paralelo. Al estar esto en paralelo, la tensión queda en 220, pero al estar conectado en estrella, decimos que la tensión de fase es igual a la tensión de línea entre raíz de 3. Y entonces, como la tensión de fase en este caso es 380 voltios, la tensión de línea, va a ser 380 voltios. Entonces la tensión de fase, aplicando esta fórmula, nos va a dar los 220 voltios. Entonces siempre
el bobinado o la bobina, estos grupos de bobina siempre va a estar energizado con 220 voltios, cumpliendo la regla de que le demos su tensión nominal de operación a cada bobina, aunque esté conectado en 380 voltios. Entonces aquí tenemos la segunda configuración para el segundo nivel de tensión, 380 voltios. Vamos al siguiente. Aquí tenemos ahora la configuración para que el motor trabaje en 440 voltios. Entonces la configuración, si miramos, es una configuración delta. Esta configuración, pero es delta serie. Ahora los bobinados, esto, en vez de estar en paralelo, los tenemos en serie, ¿ya? Entonces, en este caso, como están en serie, ellos se suman 220 más 220 para 440. Y como es una conexión delta, su tensión de fase es igual a su tensión de línea. Entonces, acá le va a llegar 220 y 220 cada bobina, pero de fase a fase están los 440 voltios. Entonces esta es la forma de configurar las bobinas para conectarlo en 440 voltios y que funcione perfectamente sin sobrecarga ni sobrecalentamiento. Entonces este es el tercer nivel de tensión. Vamos a ver el siguiente. Aquí tenemos el siguiente nivel de tensión si queremos conectar este motor en 762 voltios. Esto es un poco raro, este nivel de tensión, pero porque sea raro no quiere decir que no exista. Entonces para esta configuración lo tenemos que hacer en estrella serie. Entonces todas estas bobinas acá, en vez de conectarlas en paralelo, ahora las conectamos en serie. Este más este tenemos 440 voltios, pero como está conectado en estrella y dice que la tensión de fase en estrella es igual a la tensión de línea entre raíz de 3, si despejamos la tensión de línea va a ser la tensión de fase por raíz de 3, y aquí tenemos 220 más 220, 440, 440 por raíz de 3, 762 voltios. Y entonces esta es la forma de configuración que podemos colocar el motor para que sea alimentado con 762 voltios. Y aquí estaríamos con un cuarto nivel de tensión que podemos conectar el mismo motor. Para cerrar este video, tomemos en cuenta que es un mismo motor de la potencia que sea, que tiene 12 salidas y que puede estar conectado en 220, en 380, en 440 y en 762 en función de cómo conectemos su bobinado, ya sea en estrella serie, en doble estrella serie, en delta serie o en doble delta serie. Y este es el objetivo con las consultas que me hacían en TikTok y en Facebook de cómo funciona un motor o la tensión en un motor en su bobina que trabaja en varios niveles de tensión. Cualquier duda, cualquier inquietud, me la hacen saber en los comentarios. Con gusto yo se las voy a aclarar. Y recordemos siempre que enseñando aprendemos el doble, apoyamos el desarrollo de la industria nicaragüense y como siempre estamos en línea. Saludos, seguidores.